Ya la tenemos. ¿Cuál es la respuesta y por qué? La C, ¿no? ¿Por qué? Vamos a descartar. Pues porque digamos que como decía en el dibujo, la hembra pues puede crear un macho con la partegenosis y también el macho. No, ni idea, profe. No, mira, mira, mira. Vamos, está bien, está bien. Digamos, todos los machos de la colonia se generan a partir de partenogénesis. Esa primera parte es correcta, ¿listo? Esa primera parte es supremamente correcta. Mientras que las hembras pueden ser resultados de la fecundación, como de la partenogénesis. Esta parte es falsa, porque las hembras no son producto de la partenogénesis, sino las hembras solo son productos de la fecundación. Entonces, ahí, ¿qué es lo clave, muchachos? Ahí lo clave es, no, ni siquiera necesitamos saber qué hacen eso las abejas, sino lo clave es ver esta imagen, ¿listo? Entonces, miren que en este pedazo me lo están diciendo. Miren, acá el macho es el único que sale por partenogénesis, mientras que la hembra necesita salir por fecundación. Entonces, fuera diferente que acá en la misma partenogénesis saliera una hembra. Chin, ahí uno dice, ah, sí, claro, la C tiene la posibilidad, pero en la misma imagen me la están diciendo, ¿no? O sea, la partenogénesis es el único proceso para crear machos y tiene la mitad de material genético. O sea, la C nos confunde, ¿cierto? Porque la primera parte del enunciado pareciese correcta, y bueno, es correcta, pero la segunda parte no, porque las hembras no se reproducen o no aparecen por partenogénesis, ¿no? Dice, ¿cuál otra? Listo, ya, esta no. Vale, ya lo tengo. ¿Cuál Sí es es? la B, sí es ¿Por la qué? B, sí es la B. A Pues, ver, a ver, veámosla. Dale, entonces, dale, primero dale. yo descarto la A, porque Ajá. dice, tanto los machos como las hembras tienen el mismo número de cromosomas en sus células somáticas, pero difieren en el contenido cromosómico de sus gametos. Pero en el gráfico que se nos muestra, nos indica cuáles son los gametos y todos tienen 16 cromosomas. Ujú. Entonces no difieren en su número cromosómico. Ok, bien. Entonces ahí ya se fue la A. Listo. Y además, ¿cuáles son las células somáticas? ¿Alguien sabe? Las células somáticas son todas las células del cuerpo, todas. ¿Listo? O sea, ellos en la diferencia cromosómica de las células somáticas, sí hay una clara diferencia, porque los machos y las hembras no tienen el mismo número. ¿Las hembras cuántas tienen? Ahí está la imagen. ¿Cuántas tiene la hembra? 16. ¿Segura? 32. 32. 32, sí, esa es. Ahora sí. Y el macho, o sea, estamos hablando de vida adulta, ¿no? Cuando son adultos, la hembra tiene 32. Y el macho, 16. 16 en sus células somáticas. ¿Listo? Entonces esta primera parte ya nos está diciendo que ni modos. Y el otro descarte que tú dices, o sea, dices que es la B, pero entonces le damos la D. No, la B, la B. Sí, por eso, tú dices que es esta. Entonces, el otro, ¿por qué la Así. descartaste? La D, ¿por Ok, qué la dice, descartaste? tanto en la partenogénesis, que pues aunque al principio no sabía que era partenogénesis, pues bueno, simplemente es cuando o sea, no se genera el organismo a través ¿qué? De la fecundación. Ujú, ujú. Como en la fecundación se generan individuos que tienen mitad de la información genética procedente de la madre y la otra mitad procedente del padre, pero pues si estamos hablando de partenogénesis, no hay Ujú. padre, entonces no, Excelente. y pues de hecho ahí se muestra, o sea, tiene 16, no tiene 32, Listo, muy entonces solo bien. tiene la de la madre. Entonces, la respuesta es la B. Dice, las hembras producen gametos por meiosis. ¿Listo? Puesto que son diploides, mientras que los machos generan gametos por mitosis porque son haploides. Es decir, las hembras, como al igual que nosotros, ¿cierto? Tenemos, somos diploides, es decir, tenemos los cromosomas completos, la mitad de los cromosomas los da el padre y la mitad, la otra mitad la madre. Entonces nosotros tenemos que hacer, ay, perdón, un proceso que se llama meiosis para que creemos células sexuales. Pero en el caso de los machos, ellos tienen que hacer mitosis, en la misma imagen no la dicen, porque como ellos sí tienen la mitad del material genético, pues no necesitan reducir más sus células sexuales. Esas células ya
están reducidas, ¿listo? Y digamos que van a generar el proceso de creación de células sexuales básicamente por la mitad de células, perdón, de cromosomas que tienen, ¿listo? ¿Está ahí bien? ¿Quedó claro ese proceso de meiosis? ¿Quedó claro algunas características que tienen las himenópteras o las abejitas en este caso? ¿O hay alguna duda? Bueno, ¿quién me ayuda leyendo la siguiente? Ahí está. ¿Alguien? ¿Alguien que sepa leer? ¿No? ¿Están dormidos, muchachos? Es la última clase, vamos. No, yo, profe. Ya después tienen el ICFES, ya viene el saber. Dale. Vale. Viston betularia es una polilla que suele posarse sobre los troncos de los abedules, en las cuales logra camuflarse para evitar la acción de los depredadores. En ciertas zonas de Europa se notó que antes de la revolución industrial predominaban las polillas de color claro y que después de los procesos industriales que generaron mucha contaminación eran más frecuentes las oscuras. Cuando el hollín recubrió la corteza de los abedules, el color claro ya no era favorable para evitar la depredación. Muy bien, ¿Por qué representa este caso un ejemplo de selección natural? listo. Entonces, para hacer el contexto, digamos, por ejemplo, lo que nos están proponiendo en el enunciado es que hubo un cambio en el ecosistema, en este caso, pues en la revolución industrial, ya conocido por todos nosotros, un proceso donde, pues digamos que las emisiones de gases fueron, o bueno, sí fueron muy altas en muy poco tiempo. Entonces eso llevó a que algunas especies se vieran obligadas a transformarse, ¿no? Entonces hay que ver y leer bien pues, el enunciado y entender muy bien qué es la selección natural. ¿Alguien sabe qué es la selección natural? Pues si no estoy mal, es como, por ejemplo, cuando mm, una especie como que logra sobrevivir. Ujú. Sí, no, pues sí, como adaptarse a las nuevas condiciones que se generan. Si no estoy mal. Sin embargo, la selección natural tiene una característica, ¿listo? Y es que la selección natural nos va a decir, digamos que es algo muy clave. Muchos de ustedes tal vez trabajaron su ensayo pues entre semana o su ensayo del foro, su ponencia, a partir de la selección natural. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial se basó, sobre todo el nazismo, en que se basaron en la selección natural, ¿listo? En lo que se llamó el darwinismo social, ¿listo? Se llama darwinismo social. Entonces, ¿qué era el darwinismo social? Se basaba en la selección natural, es decir, la raza mejor adaptada es la que sobrevive, como lo dice acá, ¿listo? Miren esto. Este es el concepto más claro de la selección natural. Los seres vivos mejor adaptados sobreviven y los menos adaptados mueren. Ahí vemos a la jirafita muerta. ¿Sí se acuerdan por qué ponen una jirafa? ¿No? Profe, creo que fue porque, pues digamos, antes las jirafas eran como de cuello corto, pero Ujú. entonces tenían como que conseguir el alimento que solo lo podían encontrar en los árboles, digamos, que eran altos. Entonces les tocó como em, cambiar ese, o sea, digamos, evolucionaron y ahora son de cuello largo. Listo, muy bien. Hay dos teorías, ¿cierto? Hay dos teorías que nos dicen cómo aparece el cuello de las jirafas. Pero bueno, son ejemplos para mirar cómo es que se está dando la evolución, ¿no? Acá está Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Cavalier de Lamarck. O sea, el señor Lamarck fue tal vez la primera persona, bueno, muy importante además, que habló sobre evolución, ¿sí?
el man que decía que las jirafas, como tú bien decías, tenían un cuello muy cortico, ¿cierto? Pero para poder, o bueno, como que tenían habían muchos herbívoros que les estaban quitando las plantas que tenían al alcance, entonces se vieron obligadas a alcanzar o a estirarse eh, para alcanzar las plantas que estaban arriba en los árboles, ¿listo? Las hojas de los árboles. Entonces ellas por esfuerzo hicieron que su cuello se estirara por esfuerzo. ¿Listo? Eso va a ser muy clave de la marca. Pero años después llegaría Darwin y diría, no, la cosa no es así. La cosa con las jirafas es la siguiente. Empezaron a darse transformaciones en el ADN, transformaciones que más adelante se corroborarían, por ejemplo, con la meiosis, porque hay recombinación genética, pero va a haber cambios al azar. O sea, esos no es que se den por esfuerzo, sino es al azar. O sea, como que hay cambios aleatorios, cambios que no son controlados, y esos cambios son los que van a permitir que las especies, como la jirafa, por ejemplo, empezaron a cambiar el cuello. Es decir, unas jirafas empezaron a tener el cuello más largo que otras. ¿Qué pasó con las que no generaron ese cuello largo? Murieron. Murieron, ¿listo? Al que no se adapta, muere. Dicen, la selección natural siempre premia al más fuerte, ¿sí? O, bueno, el fuerte también es el que se sabe adaptar. Eso es la selección natural. Ahora, ¿la evolución es así? No, es una teoría. Y es una de las teorías más aceptadas, la selección natural. Pero, bueno, lo que nosotros tenemos acá es que mientras Lamarck dice que es por esfuerzo, digamos, por ejemplo, nosotros somos muy lamarckianos, ¿sí? En muchos casos. Ustedes han visto, por ejemplo, que dicen, ay, es que nosotros en un par de años vamos a perder los pulgares o los meñiques, bueno, los pulgares no, sino los meñiques, porque son los que menos se usan. Cuando ustedes escuchen eso, o cuando ustedes mismos digan eso, se están parando desde una perspectiva de la marca, uso y desuso. Si se usa, se fortalece el órgano; si no se usa, desaparece. Pero si ustedes dicen como no, estos cambios se dan al azar, digamos, una persona desarrolló cierta característica nueva que no tenemos los del resto de humanos y eso le dio una ventaja, pues lo que va a hacer la naturaleza es seleccionar esa ventaja y hace que los demás mueran, los que no se adapten a ese nuevo cambio, ¿listo? Eso es la selección natural. Eso sí lo deben tener muy claro, perdón, para responder esa pregunta. Ahora, ¿por qué se plantea la cuestión de la selección natural? Pues porque obviamente Darwin estaba en un mundo donde pues era altamente capitalista y el capitalismo se reconoce por la competencia. Obviamente él ve el mundo así y considera que pues este sería un proceso en el cual em, pues se podría generar la evolución. ¿Listo? Competencia. Mejor. Entonces volvamos a leer este pedazo. Miren acá. Biston betularia es una polilla que suele posarse sobre los troncos de los abedules, en los cuales logra camuflarse para evitar la acción de los depredadores. En ciertas zonas de Europa se notó que antes de la revolución industrial predominaban las polillas de color claro y que después de los procesos industriales que generaron mucha contaminación eran más frecuentes las oscuras. Cuando el hollín recubrió la corteza de los abedules, el color claro ya no era favorable para evitar la depredación. ¿Listo? Ahora sí, ¿por qué representa este caso un ejemplo de selección natural? Ahora sí, dice acá. Sí. A, porque las mariposas que eran claras tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones del ambiente adoptando una coloración oscura para poder camuflarse. B, porque se evidenció que la población de polillas oscuras desplazó con el tiempo a la población de polillas claras. C, porque el alelo que determinaba la coloración clara de las polillas desapareció de la población y solo perduró el que codificaba la coloración oscura. Y D, porque ante las nuevas condiciones del entorno prevalecieron aquellos individuos mejor adaptados
desplazando a aquellos que podían ser depredados con facilidad. La respuesta está clara, obvia y concisa. ¿Cuál es? La D. La de, Listo, muy bien. Pues resulta que ustedes pueden leer todos los enunciados y ustedes dicen, ay, sí, claro, todos los enunciados tienen razón, puede pasar. Pero la D es el único que nos está hablando de la definición como tal de la selección natural, que es el mejor adaptado, es el que sobrevive en términos de supervivencia. ¿Sí? Miren acá, desplazando a aquellos que podían ser depredados con facilidad. Entonces, si me estaba hablando de la mejor adaptación, pues ahí está la respuesta. Los otros, claro, pueden ser posibles, las otras opciones, pero no me definen directamente o no son un ejemplo claro de lo que es la selección natural, solo la D. ¿Listo? Dice acá. Dice acá. La siguiente imagen muestra algunas de las diferencias entre células procariotas y eucariotas. Hay características que sugieren que todos los organismos vivos se originaron a partir de un ancestro en común. Ambos tipos de células comparten la presencia de ácidos nucleicos y de ribosomas. Y acá miramos nuestras amigas, una bacteria y una célula eucariota normalita. ¿Listo? Con sus organelos celulares. Pared celular, ADN, membrana celular, ribosomas, flagelo bacteriano. Listo. Ahí está. Lo que vimos en sexto. Dice, con base en la información de ambos tipos de células, ¿cuál de las siguientes afirmaciones apoyaría el planteamiento del origen de los organismos a partir de un ancestro en común? ¿Listo? Dice, A. En todos hay producción de energía en forma de ATP en organelos especializados llamados mitocondrias. B. En todos los organelos hay una membrana que recubre el núcleo y los organelos. C. En procariotas y eucariotas hay síntesis de lípidos de membranas en el retículo endoplasmático liso. Y D. Tanto en procariotas como eucariotas hay ADN y síntesis de proteínas. ¿Cuál creen que sea, muchachos? La D. la de, profe. Porque descartemos. ¿Por qué la A no? Porque ¿qué? La procariota no tiene, no tiene Mitocondrias. mitocondrias. Muy bien. La B, ¿por qué no? Por lo mismo, porque en la procariota el ADN está desorganizado en toda la célula. No hay como Ujú. tal lugar en el que esté condensado, Excelente. digamos. Excelente. No sé por qué no. Y porque la procariota no tiene retículo endoplasmático liso. Muy bien. Es decir, todas son descartes porque no tiene eso. Entonces hay, y todas sí comparten ADN y síntesis de proteínas. Incluso, por ejemplo, se considera obviamente que incluso con los virus tenemos un ancestro en común, ¿sí? Solo que los virus no pueden hacer síntesis de proteínas. Por eso se tienen que meter a nuestras células a infectarlas, ¿sí? Listo. Listo. ¿Quién me ayuda leyendo esa? ¿Cuál es? La 79. Un investigador encontró que una enfermedad neurológica que afecta a los habitantes de una pequeña población rural es ocasionada por una mutación en un solo gen y que sigue un patrón de herencia autosómica dominante. Se presenta cuando el alelo es dominante sobre el normal y basta con una sola copia para que se exprese. Listo. Muy bien. Entonces, acá nosotros ya estamos hablando de genética. Estamos hablando de genes o de caracteres genéticos. Sí, esperen un momento, muchachos. Ya. Entonces estamos hablando de caracteres genéticos que pueden llegar a ser dominantes y recesivos. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿De las leyes de Mendel? ¿O no? Más o menos, profe. Más o menos, bueno, igual acá vamos a hacer un recorderis, ¿listo? Entonces miren esto, otra vez, vamos a leer eso. Dice, un investigador encontró
que una enfermedad neurológica, ¿cierto? Es decir, de nuestro sistema nervioso, que afecta a los habitantes de una pequeña población rural, es ocasionada por una mutación en un solo gen y que sigue un patrón de herencia autosómica dominante. Es decir, que se presenta cuando el alelo es dominante sobre el normal y basta con una sola copia para que se exprese. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de la población, por eso dice ahí, rural, va a desarrollar esa enfermedad, ya que es un carácter dominante, ¿listo? Un gen dominante. A partir de este hallazgo, ¿cuál de las siguientes conclusiones será válida? Dice Chin. Pero antes de eso, vamos a ver rápidamente. Yo no sé, creo que acá más adelante no hay cuadros de Punnett, pero seguramente de pronto les preguntarán, ¿no? Entonces, digamos, acá vamos a buscar rápido. Gregor Mendel, ¿cierto? El padre de la genética, hizo experimentos con unas planticas muy importantes llamadas ¿cómo? ¿Cómo eran las planticas con las que este man experimentó? ¿Alguien sabe cómo se llaman? Guisantes, ¿Cómo? guisantes, ¿no? Los guisantes, en español, de España. Y acá, ¿cómo le decimos? Miren, ahí está la foto de los guisantes. En Colombia, ¿cómo les decimos a los guisantes? Arbe. Pero Arvejas. Listo, muy bien. Entonces, este mancito cogió arvejas, ¿sí? Chin. El man empezó a, pues obviamente, el mancito era un monje, bueno, el man está en un monasterio, y en sus labores, supongo yo, religiosas durante el día, pues él empezó a experimentar y a generar procesos de reproducción con estas planticas. Entonces él se dio cuenta que algunas de estas plantas presentaban varias características. Entonces habían unas, ¿cierto? Que sus semillas presentaban formas diferentes y colores diferentes. ¿Listo? Que las flores cambiaban de colores, ¿cierto? Que la vaina es como la hoja que recubre las arvejitas, se llama vaina. También tenía características muy, muy, muy diferentes entre sí. Y por último, también el tallo, ¿no? Cómo iba apareciendo. Entonces esas son características que él empezó a tener en cuenta para poder generar estos procesos ¿de qué? De eh, variabilidad genética, ¿sí? Entonces él plantea que hay una generación o caracteres que se heredan. Él es el creador de la palabra gen. Antes de Gregor Mendel no se conocía la palabra gen, ¿sí? Y hace referencia a origen, ¿no? Por ejemplo, pues obviamente él era religioso y la palabra viene muy ligada al libro del Génesis, del origen, ¿sí? Entonces de ahí viene el gen, genética, ¿listo? Entonces, los caracteres dominantes, acá empezamos. Él los determinó eh, con una letra mayúscula, ¿listo? Entonces, cuando nosotros hablemos de genética y de genética mendeliana, a los caracteres dominantes los vamos a poner con letras mayúsculas. Y van primero y después van los recesivos, ¿listo? Así van. Luego vamos a tener que las recesivas van a estar designadas con letras minúsculas. ¿Qué diferencia hay entre un carácter dominante y un recesivo? ¿Alguien sabe? Creo que ¿Recuerda? pues como para que se exprese, digamos, el gen recesivo tienen que ser dos, como dos de los mismos. Y con el dominante, como que solo con uno se puede expresar el gen. Muy bien, listo. Entonces mira lo que acabas de decir, que es lo que está ocurriendo. Entonces cuando nosotros tenemos esta B, la B es un gen que codifica para qué, esa B que está ahí. O sea, ¿cuál es el, mami? Entonces, la B codifica para qué. ¿Para qué, muchachos? Ahí está.
Cambia el color. Listo, color. Esto codifica para color. Entonces, si es B mayúscula, ¿qué color es? Morado. Morado, bien. Si es B minúscula, será blanco. Como nos acabaron de decir, los caracteres recesivos, ¿cierto? Necesitan tener el otro para que se exprese. ¿Listo? Si es dominante, pues va a ser mucho más fácil que se exprese, como pasa acá. La mayoría de plantas van a ser moraditas, ¿listo? Van a ser moraditas. Entonces, solo una tendrá la posibilidad. Esto se llama un cuadro de Punnett. Así se llaman cuadros de Punnett. Entonces, es que estamos haciendo. Acá nos están relacionando. Uy, qué horrible. Es muy difícil. ¿Listo? Un macho. Uy, es muy difícil escribir para tocar contexto. ¿Listo? Y lo que estamos haciendo es coger esta B de acá y la ponemos en este cuadrito, coger la B de acá y la ponemos en otro cuadrito. ¿Listo? Lo mismo acá. Tenemos esta B de acá y esta B de acá. Y empezamos a hacer un cruce. Así se llaman los cruces. Entonces voy a unir esta B con esta B de este otro individuo. ¿Listo? Y me va a dar el carácter del nuevo. Entonces acá tenemos que esta primera opción nos da un individuo que se llama homocigótico dominante. ¿Sí se acuerdan qué significa homo en latín? Mismo. ¿Qué significa? Homo Mismo o igual. igual. ¿Sí? Hace referencia a igual. Entonces tenemos dos letras iguales, o sea, son homocigóticas, dos dominantes o dos recesivas. Pero si hay una mayúscula y una minúscula, es decir, un gen dominante y un gen recesivo, ¿cómo les decimos? ¿Qué es lo Heterocigótico. Muy bien, excelente. Heterocigótico. Recuerden que hetero significa diferente. ¿Listo? Homocigótico, heterocigótico. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Entonces, eso va a ser muy importante porque van a aparecer las leyes de Mendel. ¿Listo? Entonces, Mendel se plantea tres leyes importantes. Yo tenía que había visto en algún momento esta imagen. Listo, vamos a abrir esto acá. Listo. Entonces, con los guisantes, con las arvejitas, Mendel empezó a plantearse tres leyes, pero vamos a tener algo en cuenta. Ustedes saben que la física y la química son ciencias muy exactas, o sea, que pueden predecir fenómenos al 100%, ¿sí? O sea, son muy, muy exactas, casi que al 100%, prediciendo ciertos fenómenos, la química y la física. Para el caso de la biología, es un poco difícil porque no se pueden determinar el azar con el cual las muestras o las especies o los individuos o los seres vivos se empiecen a mezclar, no se sabe. Entonces, lo que aparece en esta genética, que se llama genética mendeliana, es un tipo de probabilidad, ¿sí? Una probabilidad que empieza a emerger a partir de las condiciones o las características genéticas que tenemos, ¿listo? Entonces, acá vamos a tener en cuenta, muchachos, que cuando hablamos de estas letricas que representan a los genes, vamos a hablar de algo que se llama el genotipo, ¿listo? El genotipo son los códigos genéticos. Dime, ¿alguien? ¿Iba a preguntar algo? No, bien. El genotipo son los códigos genéticos, ¿cierto? Que nosotros tenemos en nuestro ADN. Cuando estos se expresan y ya generan lo que somos, nuestra piel, nuestro cabello, nuestros ojos, así. Eso le llamamos ¿cómo?
sea, si es el código genético lo llamamos genotipo, pero cuando se expresa, cuando produce las proteínas necesarias para conformar nuestro cuerpo, lo llamamos como El fenotipo creo que es. muy bien, fenotipo, ¿listo? El fenotipo es cuando se expresa, ¿listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá en los ejemplos que ustedes ven de Mendel, lo que tenemos adentro de las arvejitas, de estos círculos de colores, es un genotipo, pero cuando él pone colores, estamos hablando ya del fenotipo, que es cómo se expresa, cuál es el color que se expresa, ¿listo? Bien, entonces, la primera ley o la ley de la uniformidad nos dice, al cruzar dos razas puras, la descendencia será heterocigótica y dominante. ¿Qué son dos razas puras? Cuando cruzamos homocigóticos, ¿listo? O sea, tenemos una A mayúscula y una A minúscula, es decir, la amarilla es homocigótico dominante y la otra es homocigótico recesivo. Entonces, a eso es lo que vamos a llamar razas puras, ¿listo? Porque van a tener los genes o dos genes que codifican para el mismo, dos caracteres que codifican para el mismo, dos genes que codifican para el mismo carácter E. Listo. Entonces, cuando se va a hacer el cruce de estas dos, de esta A con esta A, pues vamos a tener que al final, si nosotros mezclamos esos dos, pues las probabilidades es que en un 100%, ¿cierto? La siguiente generación va a ser heterocigótica, es decir, va a ser un gen dominante acompañado de un gen recesivo. ¿Listo? Es decir, va a haber variabilidad genética. Esa es la primera ley de Mendel, ¿listo? O sea, eso, si mezclamos esas dos razas, como aparece ahí, dos dominantes con, con dos recesivos, pues al final vamos a tener heterocigóticas. ¿Listo? En otras palabras, si mezclamos dos homocigóticos, uno dominante y uno recesivo, al final vamos a tener heterocigóticos, que todas las posibilidades que vamos a tener es que todos van a ser heterocigóticos. ¿Listo? La segunda ley nos va a decir, y lo voy a dejar así, al cruzar dos razas híbridas, la descendencia será homocigótica e híbrida al 50%. Entonces miren acá, él coge estos cuatro que le dio la primera y y empieza a cruzar a dos de ellos, acá en este punto, chan, chan, ¿listo? Empieza a cruzar a dos de ellos, y como son heterocigóticas, ¿cierto? Al final se va a obtener lo siguiente, ¿sí? Y entonces tenemos, chin, que en una posibilidad tendremos homocigótica y homocigótico acá. Eso equivale a un 50% de probabilidades. Y otro 50% de probabilidades serán heterocigóticas, o sea, va a ir por mitades, ¿no? Y algo muy importante es que en esta segunda generación o F2 se va a obtener se va a obtener que el mismo carácter que los padres. Es decir, si nosotros miramos en la anterior ley, los padres eran A mayúscula y A minúscula, o sea, homocigótico dominante y homocigótico recesivo. Es decir, en esa segunda generación se repitió el carácter de los parentales o de los padres. ¿Listo? Tercera ley, principio de la independencia de los caracteres, y en esta sí vamos a prestar mucha atención porque es el cuadro más largo y es muy interesante. Dice, al cruzar varios caracteres, cada uno de ellos se transmite de manera independiente. Entonces, como ustedes ven, acá él ya no tiene un solo carácter o una sola letra, sino va a tener dos, la A y la R. Entonces, en este caso, vamos a tener que va a decir que el color no influye en la textura de las arvejas. Es decir, que tenga cierto color no hace que sea lisa o que sea arrugadita.
¿Listo? La semilla. Entonces, eso va a ser muy, muy importante porque ahí nos están diciendo que los genes tienen la capacidad de expresarse de forma independiente. Es decir, yo puedo tener el cabello crespo, liso o lo que sea, y mi piel no influye en esa forma, ¿sí? O mi color de la piel, digamos, no influye en la forma de cómo es mi cabello, necesariamente. Sino son genes que pueden llegar a expresarse de forma independiente, teniendo en cuenta, obviamente, las posibilidades de cruces que hay entre los diferentes genes. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente, mis pequeños. Ah, bueno, yo tenía por acá cuadritos de Punnett. Este me gusta. Vamos a ver. Bueno, mientras hago acá esta, quiero hacer la edición para que ustedes ahorita hagan el cuadrito. Bueno, creo que no estoy compartiendo. Acá ya va a ir ahí el cuadro. Sí, profe. Listo. Vamos a empezar de ceros. Si se corta, ya saben, nos volvemos a conectar, mis pequeñitos. Y si entre semana, antes del ICFES y todo eso, tienen alguna duda, ya saben que me pueden preguntar cuando quieran, ¿listo? De cualquier tema. Listo. Entonces nos están diciendo que debemos hacer el cruce entre... no mentiras, quiero hacerlo con este. Un momento, está lento el compu.